El presidente del Congreso, Eduardo Salguán, ha emitido un comunicado, este es personal, dice: ante la imposición de aranceles del 10% anunciados por el gobierno de Estados Unidos, exhortamos al gobierno nacional a adoptar medidas urgentes para proteger nuestra economía, crecimiento de 4% según MEF y miles de empleos. Desde el Congreso, dice, realizaremos pleno económico y productivo. Esos plenos económicos o esos plenos de seguridad son la muerte, no quedan en nada. Para aprobar la ley de creación de zonas económicas especiales, la ley general de turismo, la ley de promoción agraria, la ley de aduanas. Me quedo por ahora ahí. La ley de promoción agraria es conocida como la ley Klimper 2.0. Vamos a conversar al respecto. ¿Qué beneficio nos da o qué perjuicio nos ocasiona? Para el efecto hemos invitado al asesor técnico de Conveagro, Miguel Vázquez Carne. ¿Cómo estás, tocayo? Bienvenido. Gracias, Miguel. Buenas noches con todos tus televidentes. Un placer compartir información esta noche con ustedes. La primera pregunta: ¿por qué Klimper 2.0? Sí, en el año... Porque más se le conoce así, ¿no? Sí, claro. En el año 2000 salió la primera ley de promoción agraria, que fue tildada también como la ley Klimper, porque fue el ministro Klimper de ese entonces quien impulsó esta ley. Y esta ley está basada básicamente en promover e incentivar las exportaciones del Perú. Pero esa ley tuvo una vigencia de 20 años, iban a ser 30 años, el año 2020 fue derogada, y ahí quedó y hubo un reemplazo con la ley 31.110. Esa ley tenía 4 incentivos tributarios. Esta ley o este dictamen de ley que se pretende aprobar en estos días no ha sido aprobado. Se pretende aprobar en estos días, considera 9 incentivos tributarios. O sea, por eso una ley repotenciada. Pero a diferencia de la ley Klimper, la de la primigenia, primera, claro, esta ley no considera estudio económico, de impacto económico, no da razones o justificaciones del porqué de su implementación, ¿no? Y no establece hitos o metas que permitan desde el MEF y desde la sociedad civil hacer un seguimiento y monitoreo sobre sus resultados. Ahora, tú eres licenciado en cooperativismo. ¿Favorece a las cooperativas, favorece a las asociaciones, a las pequeñas, a las medianas, o solo favorece a los grandes? Ahí vamos. Las disposiciones de la ley Klimper 2.2 de ser aprobado tendría una seria afectación a más de 1 millón de productores agrarios familiares y sus organizaciones, entre ellas las cooperativas. Tendría un impacto muy grande en la seguridad y soberanía alimentaria. Y la razón es sencilla. Estos más de 1 millón de productores que acceden al mercado abastecen al 60% de la canasta familiar y dirigen su producción en el 98.2% al mercado interno. O sea, son la base de la seguridad alimentaria y de la soberanía alimentaria en el país. Y estas se verían afectadas. ¿Por qué? Porque este dictamen de ley pretende extender los programas, incentivos, mecanismos, instrumentos creados por leyes o normas con rango de leyes para ser otorgados a un grupo que ha creado esta ley, que se denomina los pequeños productores agrarios. Y estos pequeños productores agrarios, en alianza con los agroexportadores, evidentemente tendrían más posibilidades de acceder a estos programas y a sus incentivos. Estamos hablando de fondos no reembolsables. Yo ciudadano, por ejemplo, digo, ¿y esto a mí qué me va a perjudicar a mí como ciudadano? Claro, te va a perjudicar o le va a perjudicar, porque si se desestabiliza a la agricultura familiar, se desestabiliza también la producción de la agricultura familiar, que hemos dicho hasta ahora que representa el 60% de la canasta. 1 millón de productores abastecen al 60% de la canasta familiar de alimentos.
y dirigen su producción en el 98.2%. Claro. Se desestabiliza la agricultura familiar y se desestabiliza su producción. Y entonces va a haber menos alimentos que producir. Desabastecimiento. Desabastecimiento de alimentos y Encarecimiento encarecimiento de los precios. Exactamente es lo que va a pasar. Y por eso es que decimos que atenta contra la seguridad ciudadana, atenta contra el estómago de toda la sociedad peruana. Y en lo que dice, por ejemplo, Salguana, ¿enfrentaría en algo a las medidas impuestas por el presidente Trump? No, al contrario, porque lo que dice Salguana en su comunicado dice que va a generar empleo, va a generar inversión. Yo, con datos certeros, porque son con evidencia en la encuesta nacional agraria del 2022, puedo afirmar en esta sala que la agricultura familiar genera el 64.4% de los empleos eventuales en el sector agrario. La desestabilización de la agricultura familiar va a hacer que esos empleos se caigan y no va a haber empleo en el sector agrario y la economía va a entrar en crisis, más allá de lo que tenemos ahora. O sea, el efecto es en contrario. Y no hay inversión porque, como vuelvo a reiterar, este dictamen de ley no tiene dentro de su contenido, de su exposición de motivos, ninguna justificación, ningún dato que diga, sí, pues se va a incrementar la producción, va a haber más empleo, vamos a generar más economía y va a haber tal desarrollo. No existe ninguna data, no hay justificación alguna para promover estos incentivos a los pequeños productores y a los agroexportadores. Yo estaba leyendo un pronunciamiento con el que ustedes estaban trabajando y dice, ¿no? Los incentivos fiscales y no fiscales que plantea el dictamen son voraces y ambiciosos y evidencian un diseño desequilibrado que privilegia al sector agroexportador sin garantizar sostenibilidad, violenta el principio constitucional de la igualdad tributaria, pues plantea otorgar incentivos tributarios a quienes tienen mayor capacidad contributiva, habilitando el derecho de plantear una acción de inconstitucionalidad. Aun cuando se aprobara, no quedaría zanjado, porque si está beneficiando a unos con la norma y perjudicando a otros. Claro, ahí entra lo que el derecho tributario y constitucional establece el principio de la igualdad tributaria. Entonces, ¿qué dice este principio? Que los beneficios o incentivos deben ser tratados a los iguales y a los desiguales de forma diferente. Pero en todo caso, lo que debe primar es la capacidad contributiva de las personas jurídicas o naturales que están involucrados en estos beneficios. Y quien debe aportar más o contribuir más al Estado debe ser quienes tienen mayor capacidad productiva. En este caso, ¿no? En el caso que estamos planteando de esta ley pretende generar incentivos a los que tienen mayor capacidad contributiva y a los que tienen menos van a tener menos beneficios que los que tienen más. Y por eso se está violentando el principio constitucional de igualdad tributaria. ¿Podríamos hablar de un lobby? ¿Un lobby millonario? Yo creo que sí, porque además, mira, te cuento, Miguel y amigos televidentes, que esta ley ha tenido un procesamiento parlamentario muy, muy rápido, o sea, muy acelerado. Y desde el mes de diciembre... ¿Con el apoyo de qué grupos? La propuesta viene del grupo fujimorista, exactamente del presidente de la Comisión Agraria, respaldado por el presidente del Congreso. Yo he tenido experiencia parlamentaria, más de 6 años trabajando en el Parlamento, en el lapso de 10 años, y nunca he visto al presidente del Congreso participando en la Comisión Agraria, a la cual no pertenece. Pero llegaba a la Comisión Agraria a sustentar que se apruebe este proyecto de la manera más rápida porque el país lo requería. Entonces, este interés desmedido, ¿a qué conlleva? ¿Qué conlleva pensar? Fíjate otro dato importante. Tú sabes que el procesamiento parlamentario llega un proyecto de ley, el proyecto de ley es estudiado en la comisión respectiva, sale un predictamen, ese predictamen se acuerda y se convierte ese predictamen en dictamen. Este proyecto en especial tuvo ese proceso. Pero habiendo ya presentado el dictamen del proyecto de ley para ser puesto en la agenda del Pleno, el presidente de la comisión por sí solo ha incluido un capítulo al dictamen. ¿Un capítulo? Un capítulo, con 10 artículos, ¿no? Y lo ha firmado y dicen que es práctica ahora parlamentaria. Pero esa práctica parlamentaria es nefasta y es ilegal porque el reglamento del Congreso no lo considera de esa forma.
O sea, ahí ya tú notas el forro, ¿no?, con que está bailando justamente este dictamen, ¿no?